Les invito a que podamos estar abriendo en esta mañana el libro de Éxodo. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 1 al 21. Allí vamos a estar meditando en esta mañana. Pero antes de tomar lectura de la palabra, me gustaría a modo introductorio hablar acerca de una de las doctrinas más fundamentales, una de las doctrinas más gloriosas y al mismo tiempo una de las doctrinas más consoladoras que encontramos en toda la Escritura. Estoy hablando de la soberanía de Dios. Y cuando nosotros decimos que Dios es soberano, estamos afirmando algo muy grande, hermanos. ¿Sí? Estamos diciendo que Dios tiene autoridad absoluta sobre todo lo que existe. Si pudiésemos dar una definición justamente de soberanía, es esto, ¿sí? Es que Dios tiene autoridad absoluta de todo lo que existe. Esto quiere decir que nada ocurre fuera del control de Dios. Nada ocurre fuera del gobierno de Dios. Es decir, nada sorprende a Dios. El salmista en el versículo 3 del capítulo 115 dice, lo expresa de esta manera, ¿no? Dice así, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, ¿sí? Como les decía, esta es una afirmación enorme. Significa que Dios gobierna todo. Dios gobierna la historia. Dios gobierna las naciones. Dios gobierna los imperios. Dios gobierna los acontecimientos mundiales. Pero también significa algo más personal. Dios gobierna tu vida. Dios gobierna también tus circunstancias y Dios gobierna nuestra historia personal. Dios gobierna todo, desde lo macro hasta lo micro. Dios es trascendente y es inmanente. Pero la Biblia no solamente habla acerca de la soberanía de Dios, también habla algo que está profundamente relacionado con la soberanía de Dios. Y estoy hablando de la providencia de Dios. Para que nosotros podamos entender esto, la soberanía de Dios habla del derecho de Dios para gobernar. Eso es soberanía, es el derecho que Dios tiene para gobernar. Mientras que la providencia habla de cómo Dios ejerce ese derecho a gobernar a lo largo de la historia. ¿Se entiende? Soberanía es el derecho de Dios a gobernar. Y providencia es la capacidad de Dios de cómo ejerce ese derecho a gobernar. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, la providencia es la acción constante de Dios mediante la cual Él sostiene, dirige y gobierna todas las cosas con un propósito perfecto. Y no nos olvidemos de eso. Él dirige todas las cosas con un propósito perfecto. Como les decía, nada ocurre al azar, nada ocurre por accidente, nada escapa de la voluntad de Dios, nada ocurre fuera del plan eterno y soberano de Dios. Y la Biblia en Romanos 8:28, no lo busque, le voy compartiendo esto a manera introductoria nada más, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese que el texto dice, no dice algunas cosas, dice todas las cosas, ¿sí? Eso es porque todo forma de un plan eterno y perfecto de Dios. Es decir, las cosas buenas que a nuestro parecer, como las bendiciones, las alegrías, las victorias, todo eso forma del plan perfecto y soberano de Dios. Pero también las cosas que a nuestro parecer no son buenas, como las crisis, las pruebas, las pérdidas, ¿sí? Las dificultades, eso también forma parte de la providencia de Dios, forma parte de ese plan eterno, soberano y perfecto de Dios. ¿Sí? Todo, absolutamente todo, está bajo la providencia y el gobierno de Dios. Pero aquí quizás podamos hacernos una pregunta importante y real, ¿sí? ¿Cómo aprende el pueblo de Dios a confiar en esa providencia? Porque si somos sinceros,
Es fácil decir, yo creo en la providencia de Dios, pero la verdad es que es mucho más difícil vivir confiando en esa providencia cuando las circunstancias a nuestro alrededor, según nuestro parecer, no son buenas. Es la verdad. Cuando nos azota la enfermedad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando sufrimos pérdidas de algún ser querido, decimos, ¿ahí está la providencia de Dios o nos vamos a quejar? Recuerde que todo forma parte de la providencia de Dios. Las cosas que a nuestro parecer son buenas, pero también las cosas que a nuestro parecer no son tan buenas. Justamente eso es lo que vamos a ver en el pasaje de esta mañana, ¿sí? El libro de Éxodo, capítulo 16, Dios va a enseñarle a su pueblo, al pueblo de Israel, y también a nosotros el día de hoy, una enseñanza fundamental. Y es que todo lo que acontece, bueno o malo según nuestro parecer, forma parte de un plan soberano y eterno de Dios, ¿sí? Él quiere enseñarnos en esta mañana que ese Dios que redime también es el Dios que nos sostiene cada día. Amén. Con esa mentalidad, con esa introducción, entendiendo de que todo forma parte de un plan eterno y soberano de Dios, como su providencia forma parte de enseñanzas que Él quiere darnos. Ahora sí, vamos a tomar lectura de Éxodo capítulo 16, versículos 1 en adelante. Dice así, Dios da el maná. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para que invocar y clamar, Señor, de que seas tú hablándonos por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a transmitir con fidelidad lo que tú me has hablado, Señor, en la semana. Ruego, Señor, que pueda ser de bendición a tu iglesia, Señor, así como fue de bendición a mi vida. Gracias por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de empezar a analizar el texto, primero vamos a ver un poco el contexto en el que se desarrolla esta historia que acabamos de leer. El capítulo 16 ocurre un poco tiempo después de uno de los eventos más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y ese evento es el éxodo de Egipto. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esta historia, hemos escuchado este relato. Dios había estado realizando milagros extraordinarios al pueblo de Dios. Dios había enviado las plagas a Egipto. Dios había derrotado a Faraón de manera extraordinaria. Dios había libertado a su pueblo de la esclavitud, como le decía recién, de manera sobrenatural. ¿Sí? Dios había abierto el Mar Rojo. El pueblo de Israel pasó por medio de ese Mar Rojo por seco, tierra seca, ¿sí? Y Dios mismo había destruido al ejército de Faraón, cerrando ese mar que él mismo había abierto. Es decir, el pueblo de Israel había visto el poder de Dios con sus propios ojos. Ellos habían experimentado el poder de Dios de manera personal. Habían visto milagros impresionantes. Ellos habían visto y experimentado la salvación de Dios. Pero aquí en este capítulo 16, la escena cambia. Ese mismo pueblo que había sido libertado de manera extraordinaria de la esclavitud en Egipto, ahora el pueblo estaba en el desierto. Y ahí ellos se encuentran ante un problema real, un problema, podríamos decir, un problema muy humano. Y ese problema era el hambre. Es lo que nosotros acabamos de leer. Y aquí, hermanos, aparece una realidad espiritual que Dios en la Biblia repite muchas veces. Es que el corazón humano tiene una tendencia muy peligrosa. Nosotros como personas, como humanos, tendemos a olvidarnos rápidamente la obra de Dios. Somos olvidadizos. Nos olvidamos fácilmente las obras de Dios. Fíjese, este pueblo, apenas unas semanas después de haber sido liberados de manera extraordinaria, apenas unas semanas de que ellos habían visto con sus propios ojos milagros extraordinarios, de haber sido liberados de manera extraordinaria, ahora ese mismo pueblo comienza a quejarse, ¿sí? Ese mismo pueblo que había experimentado el poder de Dios de manera extraordinaria, comienza a quejarse. Y no había pasado mucho tiempo, porque fíjese lo que dice el versículo 1.
Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. ¿A cuánto? Dice, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Mes y medio. Mes y medio que había sucedido que este pueblo había experimentado las obras sobrenaturales de Dios, milagros. Este mismo pueblo, mes y medio después, empieza a murmurar, ¿sí? Y es así que nosotros, de los versículos 1 al versículo 3, yo los he estructurado en 3 partes a estos versículos. El versículo 1 al versículo 3 podemos ver la murmuración del pueblo. Fíjese lo que dice ahora el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Detengámonos ahí un momento. Y fíjese que dice toda la congregación. No fueron algunos, ¿sí? No fueron simplemente unos pocos. No fue un pequeño grupo aislado, sino que fue todo el pueblo. La murmuración se había vuelto algo colectivo. Se volvió una actitud general del corazón de este pueblo. Y aquí es importante entender algo, que en la Biblia la murmuración no es simplemente una queja pasajera, no. La murmuración no es simplemente una disconformidad pasajera. No es solo el desahogo de alguien que está cansado o preocupado. La murmuración es algo más profundo que eso. La murmuración es, en esencia, una expresión de incredulidad hacia Dios. Lo que este pueblo, mes y medio después, que habían visto milagros extraordinarios, aún era un pueblo incrédulo. Aún era un pueblo incrédulo. Era el corazón diciendo cosas que tal vez la boca no se atrevía a expresar directamente. La murmuración es el corazón diciendo, Dios no está en cuidado de nosotros. Es decir, Dios no está siendo bueno con nosotros. Dios no sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Y tal vez el pueblo de Israel pensaba que su queja estaba dirigida contra Aarón y Moisés. Pero más adelante Moisés les aclara algo. Fíjese en el versículo 8, le dice, porque Jehová os oye vuestras murmuraciones que habéis dicho contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice Moisés, sino contra Jehová. Este pueblo estaba murmurando contra Jehová. Y esa es una verdad profundamente seria. El pueblo que estaba protestando el pueblo pensaba que estaba protestando contra sus líderes, pero en realidad estaban protestando contra Dios mismos. Esa era la realidad de este pueblo. Ellos pensaban que estaban protestando contra Aarón y Moisés, pero en realidad su queja, su protesta era contra Jehová. Porque no eran Moisés y Aarón los que los habían sacado a este pueblo de Egipto por iniciativa propia. Fue Dios quien los había sacado de Egipto. Fue Dios quien los había guiado. Era Dios quien los había ahora llevado al desierto. El mismo Dios que los había sacado de manera extraordinaria de Egipto, que pasaron el Mar Rojo, los llevó al desierto. Por lo tanto, cuando el pueblo murmura contra la situación, en realidad está cuestionando la sabiduría de Dios, está cuestionando el cuidado de Dios, está cuestionando el plan soberano de Dios. ¿Sí? Ahora observe lo que dice en el versículo 3. El pueblo comienza a decir algo realmente sorprendente. Sí, cada vez que lo leo no me dejo de sorprender. Este mismo pueblo empieza a afirmar que en Egipto ellos estaban mejor. Dicen que allá tenían comida, que allá ellos estaban satisfechos y en su queja prácticamente dicen que hubiera sido mejor morir en Egipto que morir en el desierto. Esto es algo realmente impresionante, hermanos, ¿sí? Porque si nosotros nos vamos a los primeros capítulos de Éxodo, vemos que Egipto había sido un lugar de esclavitud para este pueblo.
Ellos habían sufrido mucho allí. Este pueblo era realmente oprimido estando allí. De hecho, el clamor de Israel había subido delante de la presencia de Dios debido a la dureza de la esclavitud con que ellos eran sometidos en Egipto. Y ahora este mismo pueblo dice que preferían eso antes que la libertad y estar en el desierto. Es realmente terrible cómo muestra esta situación, ¿sí? Ellos empiezan a recordar Egipto como si hubiera sido un lugar de abundancia, un lugar de bienestar. Y vemos justamente, como le decía, esa realidad espiritual acerca del pecado. Que el pecado tiene esa capacidad peligrosa de hacernos olvidar las obras de Dios, pero también de distorsionar nuestra memoria. El pecado hace eso, ¿sí? Distorsiona nuestra memoria, nos hace olvidar rápidamente la gracia de Dios. El pecado hace minimizar los milagros que Dios ha hecho. Fíjese, este pueblo había visto el mar abrirse en dos. ¿Usted se puede imaginar eso? Este pueblo había visto eso con sus propios ojos y habían cruzado por medio de ese mar. Y ahora, poco tiempo después, ya se habían olvidado y empiezan a minimizar la obra de Dios. El pecado nos hace pensar que el pasado era mejor de lo que realmente fue. El pecado hace eso en nuestras vidas. El pueblo de Israel había visto cosas extraordinarias, como les vengo diciendo. Ellos habían visto las plagas sobre Egipto, habían visto el poder de Dios humillando a Faraón, habían visto, como les decía recién, abrirse el mar en dos, habían visto al ejército egipcio ser destruido por estas mismas aguas que se habían abierto para que ellos puedan cruzar. Había destruido al pueblo, al ejército egipcio. Pero aún así, este pueblo apenas enfrentó una dificultad en el desierto, su corazón comenzó a murmurar, ¿sí? Y esto revela algo importante de la condición humana. Es que el problema de Israel no era simplemente el hambre. El problema de Israel era su corazón incrédulo. Con el grupo de jóvenes estamos estudiando un libro que se llama Cambios Profundos y el autor Nicolás Tranchini en los capítulos nos hace ver de que lo que se ve exteriormente tiene una raíz mucho más profunda, ¿sí? Que hace que exteriormente se vea algo, pero nos ayuda a examinar lo que hay adentro. Si nosotros trasladamos eso a este pueblo, exteriormente se veía un pueblo que murmuraba, un pueblo quejoso. Pero si uno va a ahondar, la raíz de eso era la incredulidad, ¿sí? El enfoque de la condición caída, como decía el pastor Eduardo, ¿sí? El problema de este pueblo no era la murmuración. El problema de este pueblo era un corazón incrédulo, a pesar de todo lo que ellos habían visto. No se olvide de esto. Mes y medio después de que ellos habían sido liberados de manera extraordinaria, este mismo pueblo comienza a quejarse. Continuemos. Entonces estábamos viendo que en estos primeros 3 versículos podíamos identificar la murmuración del pueblo de Dios. Y eso no era más que simplemente mostrar la incredulidad de este pueblo. Ahora de los versículos 4 al 12, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante esta murmuración de su pueblo. ¿Sí? Uno podría pensar que la reacción de Dios sería inmediata y severa, ¿sí? Uno podría imaginar que Dios diría algo como, después de todo lo que hice por ustedes, ¿todavía dudan de mí? O después de haber visto mi poder, ¿todavía cuestionan mi cuidado? Uno podría imaginarse que Dios respondería de esa manera, pero lo que vemos aquí es algo revelador acerca del carácter de Dios. Dios responde no con un juicio inmediato, sino que Dios responde con gracia. Mire lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Esto es algo verdaderamente extraordinario, hermanos, porque el pueblo murmuraba y Dios responde proveyendo. El pueblo se queja y Dios responde
mostrando gracia. El pueblo duda y Dios responde mostrando fidelidad. Dios promete hacer algo sobrenatural. Dios les dice que va a hacer llover pan del cielo. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? Cada día el pueblo recogería el maná que Dios iba a enviarles. Cada día Dios iba a demostrar que Él era capaz de sostenerlos. Pero observe que en medio de esta provisión también hay una enseñanza muy importante. En ese mismo versículo 4, Dios dice algo clave. Dice que hará esto para probar si andan en mi ley o no. Es decir, el desierto no era simplemente un lugar de necesidad para este pueblo. El desierto iba a ser una escuela espiritual para el pueblo de Israel. Dios estaba formando el corazón de su pueblo. Dios estaba enseñándoles algo que ellos nunca habrían aprendido si seguían en Egipto. Dios les estaba enseñando la dependencia diaria. Cada día ellos tendrían que salir a recoger el maná. Cada día ellos tendrían que confiar en Dios que les iba a volver a proveer del maná. Cada día aprenderían que su vida dependía completamente de la fidelidad de Dios. Y esta enseñanza es explicada más adelante en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Vayamos allá, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Sé que están con calor, sí, estamos con calor, pero estamos escuchando el mensaje de la palabra, mis hermanos, ¿sí? Que nada nos distraiga, que nada nos desenfoque de lo verdaderamente importante. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Allí Moisés les recuerda este mismo episodio y les dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, el propósito del desierto no era destruir al pueblo. El propósito del desierto era formar a este pueblo rebelde e incrédulo. Porque el hambre es solo la circunstancia externa. El verdadero problema está en el corazón, ¿sí? Repito, el hambre es solo la circunstancia externa, pero el verdadero problema de este pueblo estaba en el corazón, porque el desierto no aparece por casualidad en la vida de este pueblo. No, el desierto es parte del plan de Dios, que en su providencia, ¿sí?, en su soberanía, los lleva al desierto para mostrarles cuál era la condición de su corazón. Porque a pesar de que este pueblo había visto de manera extraordinaria milagros extraordinarios, habían sido libertados de la esclavitud con mano poderosa de Dios, este mismo pueblo aún seguía con un corazón incrédulo. Dios los lleva a este pueblo al desierto para revelar lo que había realmente dentro de ellos. Y lo que aparece, hermanos, es incredulidad. Eso es lo que aparece cuando este pueblo es llevado al desierto. Entonces, Dios estaba enseñándoles a este pueblo que su verdadera vida no dependía simplemente del alimento físico. Su vida, como leíamos recién en Deuteronomios, dependía de la palabra y de la fidelidad de Dios, ¿sí? Es así como vemos entonces de los versículos 4 al 12 la respuesta de Dios. Pero ahora del versículo 13 al 21 vemos cómo Dios cumple la promesa que Él da en los versículos 4 al 12. Aquí vemos la provisión de Dios. Después de haber visto la murmuración del pueblo, como le decía en el versículo 1 al 3, y que el Señor les promete enviarles la provisión de los versículos 4 al 12, ¿sí? Ahora vemos que Dios cumple, ¿sí? El pueblo tenía hambre,
Pero el verdadero problema no era solo el hambre físico. El problema de este pueblo era la incredulidad que se manifestaba por medio de la murmuración. Este pueblo había visto milagros de Dios en Egipto. Habían visto cómo Dios abría el mar delante de ellos. Sin embargo, en el desierto comenzaron a dudar de Dios. Pero Éxodo capítulo 16, versículo 12, da una promesa muy clara. Fíjese que al final dice, por la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y dice que, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí vemos el propósito de Dios. Dios no solo iba a quitar el hambre del pueblo, Dios quería tratar la incredulidad de su corazón. El Señor aquí les promete proveer de alimento para que su pueblo lo conozca, para que aprenda a confiar en Él. Y a partir del versículo 13 vemos el cumplimiento de esta promesa. ¿Sí? La Escritura dice que al caer la tarde, es lo que leíamos nosotros, vinieron codornices y cubrieron el campamento. De esta manera Dios proveyó carne para este pueblo. Pero en la mañana siguiente ocurría algo aún más sorprendente. Dice que cuando el rocío se evaporaba del suelo, aparecía sobre la tierra algo que el pueblo nunca había visto antes. Era un alimento pequeño, blanco, que cubría la superficie del desierto. Y cuando el pueblo vio esto, se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque ellos no sabían que eso era alimento. Por eso lo llamaron maná, ¿sí? Que es una palabra que expresa justamente eso. Es una pregunta, ¿qué es esto? Eso significa maná. Entonces Moisés les explicó lo que estaba sucediendo. Les dice, en el versículo 15, este es el pan que Jehová os da para comer. ¿Sí? Piensen lo que esto significaba, mi hermano. Israel estaba en medio del desierto. Ese pueblo estaba en medio del desierto. ¿Sí? ¿Sintieron el calor recién que hacía acá? Eso que estamos a la sombra. Imagínense ese pueblo que estaba en el desierto. ¿Sí? Humanamente era imposible sostener a toda una nación en ese lugar. No había campos para sembrar, no había cosechas, pero cada mañana Dios enviaba alimento del cielo para su pueblo. Cada día cuando el pueblo salía de sus tiendas y veía el maná sobre la tierra, estaban viendo una evidencia clara de la fidelidad de Dios. El mismo Dios que los había rescatado de la tierra de Egipto, ahora los estaba sosteniendo día a día. Ese mismo Dios sostenía sus vidas día a día. Pero Dios también establece, mis hermanos, una instrucción muy importante. Dice que cada persona debía recoger solamente lo necesario para ese día. No debían guardar para el día siguiente. Si alguien intentaba guardar el maná, ¿qué dice lo que acabamos de leer? Dice que se echaba a perder. La pregunta es, ¿por qué hizo Dios esto o por qué lo estableció de esta manera? Y es porque Dios estaba enseñando, mis hermanos, a su pueblo a depender de Él diariamente. Les estaba enseñando a depender de Él cada día, porque este pueblo cada mañana debían volver a confiar en la provisión de Dios. Cada mañana debían recordar que su vida dependía de la fidelidad del Señor. Amén. De esta manera Dios estaba tratando, como les decía, con la incredulidad de su pueblo. ¿Sí? Este pueblo era un pueblo incrédulo. Día a día Dios les estaba recordando, yo soy tu Dios, yo soy el que te sostiene. Eso era lo que Dios les estaba recordando cada día. Y esta enseñanza aparece más adelante también en la Biblia, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto. ¿Sí? Y Jesús responde en Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, la vida de fe, nuestra vida como cristianos se vive día a día. Así como Israel necesitaba el maná cada mañana, nosotros también necesitamos depender cada día
de la fidelidad de Dios. El mismo Dios que salva a su pueblo es el Dios que también los sostiene cada día por su providencia. Esa misma enseñanza es para nosotros. Pero hermanos, después de considerar todo lo que hemos visto en este capítulo, ahora llegamos al punto más importante de todos, porque este pasaje no trata solo acerca del maná. Este pasaje en realidad apunta más allá del maná. Este pasaje apunta a algo más grande que el maná, a algo más importante que el maná. Este pasaje apunta a Cristo. La Biblia nos enseña a leer este pasaje de la siguiente manera, porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús mismo retoma este mismo episodio y explica el verdadero significado. El mismo Señor Jesús explica el significado de este pasaje. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, vamos a San Juan ahora, vamos al Nuevo Testamento, es importante que lo leamos. San Juan, capítulo 6, ¿sí? Así el Señor Jesús está haciendo referencia directa al maná que Dios dio a Israel en el desierto. Allí la multitud que seguía a Jesús, ¿no? Recuerda este milagro del Antiguo Testamento. Ellos dicen que sus padres comieron el maná en el desierto. Y entonces Jesús responde con palabras sorprendentes. Fíjese lo que dice el versículo 32, San Juan 6, 32. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Observe lo que Jesús está diciendo, mis hermanos. El pueblo de Israel pensaba que el maná había sido una provisión definitiva. Pensaban que ese milagro era el punto final. Pero Jesús les dice que ese milagro no era el final de la historia. Era solo una señal, era solo una figura, era solo una anticipación de algo mucho más grande que iba a venir después. Entonces Jesús hace una de las declaraciones más profundas de todo el Evangelio. Versículo 35 de San Juan 6. Fíjese lo que dice. San Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, estas palabras son extraordinarias. Jesús está afirmando que Él es el verdadero pan del cielo. El maná que cayó en el desierto fue una provisión real, sí, pero una provisión temporal. El maná sostenía la vida física del pueblo. El maná evitaba que murieran de hambre en el desierto, es verdad, pero el maná no podía dar vida eterna. El maná no podía salvar a nadie. El maná no podía reconciliar al ser humano con Dios. De hecho, Jesús mismo lo dice más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 49 de San Juan 6, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Es decir, el maná fue una provisión real, pero fue una provisión limitada. ¿Sí? Pero luego nuestro Señor Jesús, en el versículo 50, añade algo más. ¿Sí? San Juan 6:50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Los que comieron el maná en el Antiguo Testamento murieron, pero los que comen de este maná, que es Cristo, no va a morir jamás. Aquí vemos la diferencia fundamental. El maná sostenía la vida física por un tiempo, ¿sí? Pero Cristo da vida eterna. El maná tenía que recogerse cada mañana, pero Cristo, ¿sí?, es una provisión perfecta y completa de parte de Dios. El maná alimentaba el cuerpo, pero Cristo alimenta el alma. El maná alimentaba el cuerpo, pero Cristo alimenta el alma, hermanos. El maná caía del cielo cada día, pero Cristo descendió del cielo una vez y para siempre para salvar
a su pueblo. Por eso es que Jesús declara en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Hermanos, el maná en el desierto era solamente una sombra. Cristo es la realidad, ¿sí? El maná era un símbolo, Cristo es el cumplimiento. El maná señalaba hacia adelante, Cristo es el cumplimiento final del plan de Dios. Y esto nos ayuda a entender algo muy importante acerca de la providencia de Dios. En Éxodo 16 vemos a Dios proveyendo alimento para la vida física del pueblo. Pero en el Evangelio vemos a Dios proveyendo algo infinitamente mayor. Dios proveyó un Salvador. Y la mayor provisión de la providencia de Dios no fue el maná, hermanos. Esa no fue la mayor provisión de la providencia de Dios. La mayor provisión de la providencia de Dios fue Jesucristo. Porque Dios no solo vio el hambre físico del pueblo, Dios vio algo aún más profundo. Dios vio ese hambre espiritual de su pueblo, vio la incredulidad. Dios vio nuestra condición de pecado. Dios vio nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y en su gracia, y en su misericordia, y en su provisión, Dios envió a su Hijo. Como dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así como Israel dependía del maná cada mañana para vivir en el desierto, la humanidad entera depende de Cristo para tener vida eterna. Sí, mis hermanos, sin Cristo el alma permanece vacía. Sin Cristo el corazón sigue hambriento. Sin Cristo no hay vida eterna. Pero el que viene a Cristo por medio de la fe encuentra el verdadero pan del cielo. Amén. El que viene a Cristo por medio de la fe y come de Él, encuentra el verdadero pan del cielo, encuentra perdón, encuentra vida, encuentra misericordia y sobre todas las cosas, encuentra salvación, el que viene a Él. Por eso, hermanos, al mirar Éxodo 16, no debemos quedarnos solamente con el milagro del maná, no, debemos mirar más allá. Debemos ver lo que ese milagro estaba señalando desde el principio. Ese milagro estaba apuntando a Cristo, el verdadero pan del cielo, el Salvador que Dios envió para dar vida eterna a su pueblo. Debemos mirar con esos ojos cuando volvamos a leer Éxodo 16. Después de considerar todo lo que hemos visto en este pasaje, es decir, la murmuración del pueblo, la provisión del maná, la enseñanza del desierto y la manera en que todo apunta finalmente a Cristo, ahora debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque es una historia realmente linda, atrapante. Podemos decir, mirar de aquí y decir, ese pueblo rebelde, incrédulo, yo no hubiese hecho lo mismo. Quizás le diríamos nosotros, ¿sí? Pero ¿qué significa esta historia? ¿Qué significa este relato que fue real? ¿Qué significa esto para nosotros? Porque la palabra de Dios no fue escrita solamente para informarnos acerca de la historia del pueblo de Israel. No, la palabra de Dios fue escrita para transformar nuestro corazón. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:11, dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, estas historias no son solo relatos antiguos, son lecciones espirituales para el pueblo de Dios de todas las generaciones. Es decir, también es una enseñanza para nosotros el día de hoy. Y este pasaje nos habla tanto a quienes aún no han creído en Cristo como a aquellos que ya somos creyentes, como a aquellos que ya hemos creído en el Evangelio. Tal vez en esta mañana hay personas aquí que todavía no han puesto su fe en Cristo. Tal vez hoy están tratando de sostener su vida apoyándose en muchas cosas diferentes, como quizás el dinero, su confianza está quizás en el trabajo, en sus habilidades. Tal vez confías en tus planes a futuro.
Tal vez piensas que mientras estas cosas estén firmes, tu vida está segura. Pero la realidad es que todas estas cosas son inestables. Nada de esto es seguro, porque el dinero puede desaparecer, el trabajo puede perderse, la salud puede quebrarse, los planes pueden fracasar. Pero la Escritura nos recuerda esta verdad en 1 Timoteo 6:17, cuando advierte que debemos poner nuestras esperanzas en las riquezas. No debemos poner nuestra esperanza en las riquezas porque son inciertas, ¿sí? No debemos poner nuestras esperanzas en las cosas de este mundo. Y el mismo Señor Jesús en Mateo 6:19 nos advierte de esto, de que no hagamos tesoros aquí, en este mundo, donde el ladrón roba. Y ya sabemos todo ese relato, ¿sí? Todo lo que este mundo nos ofrece, hermanos, aquí es temporal. Todo lo que este mundo nos ofrece es frágil. Todo lo que este mundo ofrece puede fallar. Pero hay una provisión que Dios ha dado que nunca falla. Y esa provisión es Jesucristo. Cristo es el verdadero pan del cielo. Él es la única fuente de vida eterna, mis hermanos. Soy reiterativo, pero Cristo es el verdadero pan del cielo. Por eso es que Jesús dijo en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente Cristo, y solamente Cristo puede llenar el vacío del corazón humano. Solo Cristo, solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. Solo Cristo puede darnos vida, una vida que no termina en la tumba, sino una vida que continúa en la eternidad. Por eso es que el llamado del Evangelio hoy es claro, hermanos. Deja de confiar en las cosas que no pueden salvarte. Deja de confiar en tu trabajo. Deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en tus habilidades, sino ven a Cristo y confía en Él, descansa en Él, porque Él es el verdadero pan que da vida al mundo. Solamente Él va a poder saciar tu alma, nada ni nadie más que solo Cristo. Pero también este pasaje nos enseña una enseñanza, valga la redundancia, consoladora para quienes que ya hemos creído en Cristo, que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo y estamos hace años en el camino de la fe. Este capítulo nos recuerda una verdad gloriosa acerca de Dios. El Dios que salva a su pueblo también es el Dios que sostiene a su pueblo. Ese Dios que un día te salvó, ¿sí?, que un día llegó a tu encuentro, es el Dios que te va a sostener cada día. El pueblo de Israel era sostenido por el maná, pero nosotros, ¿sí?, ya hemos recibido el verdadero maná del cielo, que es Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Como decía al principio, fíjese lo que dice el texto, no dice algunas cosas, dice todas las cosas. Es decir, las cosas que a nuestro parecer son buenas, como las alegrías, las bendiciones, las victorias, ¿sí? Pero también las dificultades, las pruebas, las crisis. Todo nos ayuda a bien a nosotros, a aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Y mire las pruebas, las dificultades, mírela como parte de una providencia de Dios. Así como Dios en su providencia llevó a este pueblo al desierto para que su corazón fuese desnudado y pueda ver la realidad de su corazón, es decir, incredulidad, las circunstancias que nos acontecen a nosotros, los hijos de Dios, forman parte de su providencia para hacernos ver a dónde está nuestro corazón, qué es lo que hay adentro de nosotros. No haga como el pueblo de Israel, quejoso, que empezó a murmurar. O si hay esa respuesta, quiere decir que su corazón aún es un corazón incrédulo. Debemos, hermanos, aferrarnos a Cristo. Debemos confiar en Cristo. Estamos pasando por momentos difíciles, pero vaya que difíciles, económicos, de salud. Creo que este va a ser un año
de nuestro país, un año difícil, complicado, pero nuestra confianza está en Cristo, en el verdadero maná, el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo, que nuestra confianza esté puesta en Él y que todo lo que nos acontece, todas las circunstancias que pasemos a lo largo de este año, miremoslo con esos ojos. Dios nos está hablando y nos está haciendo sacar lo que hay adentro, mostrar qué hay en tu corazón. Incredulidad, vergüenza, temor, falta de confianza. ¿Qué es lo que hay adentro tuyo? Esa es la enseñanza, mis hermanos. Quiero que se queden con eso, que veamos las circunstancias que nos están aconteciendo como una herramienta de la provisión de Dios para que podamos examinar nuestro corazón y ver qué es lo que hay en nosotros. Amén. Como conclusión, en este pasaje vemos que el problema del pueblo no era solamente el hambre. El problema visible era la murmuración, pero el problema real era la incredulidad. El desierto no había creado el problema. El desierto solamente había revelado lo que había en el corazón de este pueblo. Y Dios respondió al problema externo dando el maná, pero ese no era el final. Entonces Dios apunta a algo mayor. Dios proveyó una solución definitiva para el problema del corazón. Dios proveyó a Cristo. Como dijo Jesús, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Mis hermanos, los desiertos de la vida siguen revelando lo que hay dentro de nosotros, pero también nos recuerdan algo glorioso. Dios ya proveyó todo en Cristo, ¿sí? Dios ya nos proveyó todo en Cristo. Por eso debemos confiar en Él y descansar en Él. Señor, en esta mañana estamos agradecidos por este tiempo de meditación en tu palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has hablado. Y gracias, Señor, por recordarnos que aún los desiertos forman parte de tu soberanía, que en esa provisión que tú nos das para que podamos examinar qué es lo que hay en nuestro corazón, que podamos poner nuestra fe, nuestra esperanza en el verdadero pan del cielo, en Jesucristo, que nuestra fe esté en Él y únicamente en Él, porque como dijo nuestro Señor Jesús, que el que de Él come no tendrá hambre ni sed jamás. Gracias, Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.